Actividad 10. Video. Obligaciones de las personas morales. Asignatura Personas Morales quinto A. Licenciatura en Contaduría en modalidad virtual. Asesor Adrián Valencia Herrera. Integrantes del equipo: Hermenegilda Díaz Méndez, Juan González Arias y José Antonio Mendoza Hernández. Determinación del impuesto del ejercicio de las personas morales. El cálculo del ISR del ejercicio es un procedimiento que todos los contribuyentes obligados a presentar declaración anual deben llevar a cabo al finalizar su ejercicio fiscal para personas morales dentro de los 3 meses siguientes al cierre del ejercicio. El fundamento se puede localizar en la siguiente disposición de la ley del ISR. El artículo 9 de la Ley de Impuestos sobre la Renta establece que las personas morales deberán determinar su impuesto del ejercicio con base en su utilidad fiscal, la cual se obtiene restando los ingresos percibidos durante el ejercicio fiscal, las deducciones autorizadas por la misma ley. La utilidad fiscal es la base para la determinación del impuesto del ejercicio y se calcula de la siguiente manera. Utilidad fiscal es igual a ingresos acumulables menos las deducciones autorizadas. Los ingresos acumulables incluyen todos aquellos ingresos que la empresa perciba durante el ejercicio fiscal, incluyendo la venta de bienes o servicios, intereses, dividendos, arrendamientos, entre otros. Por otro lado, las deducciones autorizadas son los gastos necesarios para la obtención de los ingresos, como los sueldos y salarios pagados al personal, la renta de bienes inmuebles utilizados en la actividad empresarial, las compras de mercancías y materias primas, así como los gastos de publicidad y promoción. Es importante mencionar que existen ciertas limitaciones para la deducción de algunos gastos, tales como los gastos financieros y las pérdidas fiscales de años anteriores, que deben ser analizados cuidadosamente por la empresa para determinar su efecto en la utilidad fiscal. Una vez determinada la utilidad fiscal, se aplica la tasa de impuesto sobre la renta correspondiente al ejercicio fiscal para obtener el impuesto del ejercicio, el cual deberá ser pagado en las fechas establecidas por las autoridades fiscales. Las personas morales presentan su declaración anual dentro de los 3 meses siguientes al cierre de su ejercicio fiscal, el cual no en todos los casos es en el periodo comprendido del 1 de enero y el 31 de marzo, ya que es importante recordar que existen ejercicios irregulares, mismos que no necesariamente concluyen el 31 de diciembre. En nuestro objeto de análisis nos enfocaremos a los aspectos más importantes de la declaración anual de los contribuyentes del título segundo, denominado de las personas morales. Y es por ello que de la lectura que le damos a los artículos 9, tercer párrafo y 76, fracción 5 de la ley del ISR, podemos concretar lo siguiente. A. El primer artículo establece la fecha límite de pago de la contribución y en dónde se presentará declaración, y el segundo hace referencia a la obligación de presentar una declaración en donde se determine el resultado fiscal del ejercicio o la utilidad gravable del mismo y el monto del impuesto correspondiente, dentro de los 3 meses siguientes a la fecha en que termine dicho ejercicio. En ambas disposiciones harán mención a una declaración que deberá presentar el sujeto obligado, dentro de los 3 meses siguientes al cierre del ejercicio. Por ello, en el procedimiento lo debemos ver como uno solo, en el que, para el caso de las personas morales, se debe de determinar el resultado fiscal y el ISR del ejercicio. En el cálculo del ISR del ejercicio es fundamental identificar la base del impuesto, misma que es considerada como uno de los elementos tributarios de toda contribución, y en este caso nos estamos refiriendo al ya mencionado resultado fiscal. Determinación de los pagos provisionales para personas morales. Artículo 14. Los pagos provisionales de personas morales son aquellos que se realizan anticipadamente, aplicando la tasa que se contempla en el artículo 9 de la Ley del Impuesto sobre la Renta sobre la utilidad fiscal obtenida durante un periodo, el cual podrá ser descontado del pago total que se deba hacerse al final del periodo fiscal en la declaración del impuesto. A continuación, se mencionarán los pasos en base al artículo 14 para su determinación.
En la fracción 1 nos indica que se calculará el coeficiente de utilidad correspondiente al último ejercicio de 12 meses por el que se hubiera o se debió haberse presentado declaración. Para este efecto, la utilidad fiscal del ejercicio por el que se calcule el coeficiente se dividirá entre los ingresos nominales del mismo ejercicio. Las personas morales que distribuyan anticipos o rendimientos en los términos de la fracción 2 del artículo 94 de esta ley adicionarán a la utilidad fiscal o reducirán de la pérdida fiscal, según corresponda, el monto de los anticipos y rendimientos que, en su caso, hubieran distribuido a sus miembros en los términos de la fracción mencionada, en el ejercicio por el cual se calcule el coeficiente. En la fracción 2 nos indica que la utilidad fiscal para el pago provisional se determinará multiplicando el coeficiente de la utilidad que corresponda conforme a la fracción anterior, por lo que los ingresos nominales correspondientes al periodo comprendido desde el inicio del ejercicio y hasta el último día del mes al que se refiere el pago, y en su caso se disminuirán los siguientes conceptos. PTU, el monto de la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas, pagado en el mismo ejercicio, en los términos del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El citado monto de la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas se deberá disminuir por partes iguales en los pagos provisionales correspondientes a los meses de mayo a diciembre del ejercicio fiscal. Anticipos y rendimientos distribuidos. Las personas morales que distribuyan anticipos o rendimientos en los términos de la fracción 2 del artículo 94 de esta ley disminuirán las utilidades fiscales con el importe de los anticipos y rendimientos que las mismas distribuyan en sus miembros en los términos de la fracción mencionada, en el periodo comprendido desde el inicio del ejercicio y hasta el último día del mes en que se refiera el pago. Se deberá expedir comprobante fiscal en el que conste el monto de los anticipos y rendimientos distribuidos, así como el impuesto retenido. Pérdida de ejercicios anteriores. La pérdida fiscal de ejercicios anteriores, pendiente de aplicar contra las utilidades fiscales, sin perjuicio de disminuir dicha pérdida de la utilidad fiscal del ejercicio. Finalmente, en la fracción 3, nos indica que los pagos provisionales serán las cantidades que resulten de aplicar la tasa establecida en el artículo 9 de esta ley, sobre la utilidad fiscal que se determine en los términos de la fracción que antecede, pudiendo acreditarse contra el impuesto a pagar los pagos provisionales del mismo ejercicio efectuados con anterioridad. También podrá acreditarse contra dichos pagos provisionales la retención que se hubiera efectuado al contribuyente en el periodo, en los términos del artículo 54 de esta ley. A continuación, mostraremos la estructura para el desglose de los pagos provisionales. Para comenzar, tenemos el total de ingresos nominales del periodo. Eso se multiplica por el coeficiente de utilidad. Nos dará un igual a la utilidad fiscal, menos PTU pagada en el mismo ejercicio, menos anticipos y rendimientos distribuidos, menos pérdidas de ejercicios anteriores, igual a base gravable para pagos provisionales, por tasa del impuesto en base al artículo 9 de la ley de ISR, que es el 30%, igual a impuesto del periodo, menos pagos provisionales efectuados con anterioridad, menos ISR retenido, igual a monto del pago provisional a cargo.